Listo, jóvenes y señoritas, estamos de regreso. Muy Profe, yo bien. tengo una pregunta. Los argumentos a favor de la vida también pueden ser, por ejemplo, no solo de personas suicidas, sino que también podríamos involucrar lo que es el aborto cuando las personas abortan o solamente lo que es suicidios. O sea, bueno, ahorita estamos en el tema exclusivo y particular de la pena de muerte. Claro, si hablamos en un sentido amplio de defender la vida, pues claro, ahí entra el tema del aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, el suicidio voluntario que cada persona realiza y todo eso. Pero ahorita tratemos de salir primero de este tema y de ahí sí podríamos ampliar un poco más hacia esos otros temas. O sea, solo es de suicidas, violadores, gente mala, ya, solo eso, no nada de otro. O sea, usted dice a quién aplicar la pena de muerte. Ajá, exacto. No, eso puede ser, es en general abierto. O sea, pueden ser, Entonces, por eso decía, incluía lo del aborto, porque cuando abortas sí, estás, entonces sí lo puedo incluir también. claro, eso ya depende de sus argumentos, claro, pero pueden considerar todos esos casos. Los terroristas, los que estrellan aviones, los que lanzan bombas, etcétera. ¿Sí? Muy bien, a ver, ahora sí, le pregunto a las señoritas. Entonces, a ver, Isis creo que quiere intervenir. Isis, adelante. Sí, ahorita se me viene una duda a la cabeza. Si se supone que los asesinos que van a ser castigados por ejemplo, por asesinar a otra persona, se supone que para eso se necesitaría eliminar el derecho a la vida. Eliminando el derecho a la vida, eh, técnicamente el asesino no estaría cometiendo ningún crimen porque la otra persona, la asesinada, la víctima, ya no tendría ese derecho a vivir. Entonces, ¿cómo se arreglaría ahí la cosa? Entonces, eso es grave porque, como dice Isis, si se elimina el derecho a la vida de los derechos fundamentales de los seres humanos, ustedes saben que el primer derecho es el derecho a la vida. Ustedes busquen la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y está ahí el derecho a la vida. Entonces, Isis dice, si yo aplico la pena de muerte, estoy eliminando, estoy negando el derecho a la vida. Y si no tiene derecho a la vida el asesino, entonces tampoco tuvo derecho a la vida la víctima. Y por tanto yo estaría diciendo que ni siquiera quizá habría un delito ahí, porque si se elimina el derecho a la vida, la víctima del asesino tampoco tenía derecho a la vida. Pero ¿cómo lo ven? A ver, quiero que ustedes saquen esas ideas. Bien, Isis, buen punto. A ver, ¿cómo defienden frente al tema de los derechos humanos los caballeros? ¿Qué argumentos pueden decir? A ver, por acá me están escribiendo Ailí también. Ya, muy bien. Sol, adelante. Yo también quiero aplicar una lógica aquí. Cuando, o sea, para matar a ese asesino, Ujú. obviamente necesitas a alguien que lo haga, ¿no? Esa persona también se convertiría en un asesino y otra persona tendría que venir, coger, matarlo y entonces se volvería una cadena. Entonces, no hay necesidad de hacer eso. Una cadena sin fin. Caballeros, defiéndanse, argumenten, argumenten. Pero en sí no matan a un asesino, matan a asesinos seriales, terroristas, personas que han hecho cosas extremas, ¿no? Las personas que han matado a una persona se puede decir que lo castigan estando en la cárcel bastantes años, no es que mataste a alguien y ya estás condenado a morir. Ya, a ver, Gabriel, tiene la palabra Gabriel. Gracias, Cristóbal. Exactamente así mismo. Es que, por ejemplo, no se va a dar la pena de muerte a alguien que hizo crímenes pocos, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Crímenes muy bajos. O sea, Que no sean graves. punto de vista se le tendría que dar la pena de muerte a gente que haya hecho masacres y violaciones en potencia. Como por ejemplo, no sé, violar un ejemplo, a 20 niños menores de edad y luego matarlos. Desde ahí mi punto de vista, la pena de muerte estaría bien. Ya, entonces, según su punto, la pena de muerte estaría bien, pero dependiendo de la gravedad del delito. O sea, tendría que estipularse en qué casos aplicar la pena de muerte. ¿Cierto? Sí, profe, ese es mi punto de vista. Ya, ok, listo. Sol, adelante, Sol. Ok, pero ustedes no creen
que, miren, nosotros solamente en la cuarentena, teniendo internet, comida, todo lo que tuvimos, bueno, no todos tuvimos esa oportunidad, pero sí la mayoría. Y no creen que existe para eso una justicia, por algo también se creó el derecho a la vida, la justicia, existe una justicia donde encarcela a la gente y nosotros solamente nos volvimos así locos en unas paredes con nuestra familia. Ahora imagínense cómo se hubiera sentido esa persona. Entonces ya para eso está la cárcel, está la justicia, no es necesario venir y quitarle la vida. Gracias, Sol. Listo. Tiene la palabra Jeremy. Pero si esas personas no respetan el derecho a la vida, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo? Así mismo como está el derecho a la libertad, ellos por cometer un crimen los privan de ese derecho. O sea, entonces, si ellos matan, también deberían ser privados de, por decirlo, de su vida. También deberían pagar con su vida. Además, estas personas no aportan nada a la sociedad, nada más están ahí como para hacer bulto en las cárceles. Gracias, Jeremy. Muy bien. Buena intervención. Isis, luego Christopher. Yo les quiero hacer una pregunta. Ok, si para matar al asesino se necesita una persona, ¿ustedes tendrían el valor de tomar el lugar de esa persona que va a matar al asesino, sabiendo que al matarlo, ustedes serían lo mismo que él fue o ella? Christopher, de pronto, o Gabriel. Yo, es que, Sí. como dijo Isis, por ejemplo, es verdad que así matarlo no nos convertiría en lo mismo que él, porque nosotros estaríamos haciendo un bien al acabar con esa persona que mató a decenas de personas. Ya, o sea, el asesino mató, pero fue para hacer un mal, para satisfacer sus intereses Ajá, es egoístas. como que cuando matan a alguien, le dan la pena de muerte, Ya. estarían haciendo un bien, desde mi punto de vista, igual. Ah, ya, porque está eliminando el mal. Ya, ok. Christopher, luego Isis. Yo quería replicar algo pero a Sol, que dijo de la cárcel, que Ah, es ya. verdad que existe la cadena perpetua, sí, podrían darle la cadena perpetua, nunca van a salir de la cárcel. Pero asimismo, si el Estado hiciera, o el gobierno hiciera todo eso de mandar a todos los asesinos seriales de cárcel y a cadena perpetua, se irían acumulando y el Estado tuviera muchas bocas que alimentar en la cárcel, mantenerlos, el agua, la comida, gastaría bastante e invertiría bastante dinero en ellos. Entonces también sería una carga menos para el gobierno y un ahorro de dinero. Ya, gracias, Christopher. Muy bien. Isis. Yo le tengo una pregunta a Gabriel, porque si tú dices que estás matando por justicia, ¿cómo se llamaría ese asesinato por justicia? Gabriel, ¿tiene su derecho a la réplica? Por problemas de internet no puedo escuchar bien. Si es que podría, por favor, ser si es tan amable de volver a repetir, por Ah, favor. ya. Sí, claro. Isis, repítale, por favor. ¿Tú cómo llamarías a ese asesinato por justicia? En sí, desde mi punto de vista, yo no le pondría ningún nombre, porque es algo que ya se da, por algo es la pena de muerte. Y por eso se está matando a alguien, y ese alguien sería el criminal. Desde mi punto de vista, no tendría que tener un nombre en sí, sería solo pena de muerte, y ya. O sea, cumplimiento de la ley, digamos. Si es que ya está. Claro, es que igual sigo diciendo desde mi punto de vista, porque ya darle la pena de muerte a alguien que hizo crímenes tan atroces, está bien. Ya, gracias, Gabriel. Listo. Christopher. Pero se me olvide. Ya, bueno, jóvenes, de verdad, interesantísimos sus puntos de vista. Por acá también me escribió Aileen, todos somos seres humanos, el único que juzga es Dios, no sabemos que en la realidad por qué cometieron crímenes. Así, ya que suele suceder y hay casos que esas malas conductas vienen de hogares por falta de madre, por falta de padre y no tienen ese amor de familia y hacen que ellos cometan crímenes o violaciones. Ya, ese es el aporte de Aileen. Profe, Ya. y si se supone que hay un Dios que nos juzga más adelante, ¿qué pasa si ese Dios no existe y nadie juzga a nadie? Entonces nunca pagan. Yo tengo algo para ponerlos a pensar. A Está ver, en Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será
derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. El que derrame sangre de hombre. ¿Puedes repetir esa parte, Luis? El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, Ah, ya. porque a imagen de Dios hizo él al hombre. No quiere no entender eso la pena de muerte. Entonces está dando a entender que la Biblia recomienda la pena de muerte. Quien a sangre mata, a sangre muere. Quien a cuchillo mata, a cuchillo Y muere. la Biblia se contradice a sí mismo. Entonces, ¿y ahí? ¿Cómo entendemos eso? Porque también la Biblia No es dice como que que, ojo por ojo, diente por diente, no es que la Biblia se contradice a sí mismo, sino que hay que Pero la saberlo Biblia dice interpretar. no ser rencoroso, y no matar. Hay que saberlo pero interpretar. está Por pidiendo eso la hay pena de una que muerte. dice, si ¿Sí ves cómo matas sí se sin contradice? pecar, A ver, córtala. No te está diciendo que escuchémosle cortes el a animal. Jeremy. Profe, literalmente, no, disculpa por interrumpir a mi compañero Jeremy, que literalmente la Biblia muestra que todo lo que hacemos es pecado, así que Uy, así mismo se contradice y también está bien y está mal, así que todos se confunden, así que Bueno, no sé si todo en realidad, porque todo es como una palabra muy abarcadora. una hipérbole nomás, casi todo, casi Eh, todo ya, mejor, casi todo. la mayoría ya. Jeremy, quisiera pedirle que si Jeremy puede repetir lo que usted estaba explicando. Y luego Sol, luego va Sol. Está diciendo sobre que la Biblia no es que se contradice en sí, Ajá. sino que hay que saberla interpretar de distintas maneras. Además, no es Ah, que hay una sola traducción, hay varias. ya. Bueno, Cada y, una y lo dice, que leyó Luis está en el Génesis. El Génesis es el Antiguo Testamento, ¿no? Y en Pero, el... profe, dice Sí. que no se contradice, o sea, uno la interpreta, uno lee y ahí se da a entender que está a favor de la pena de muerte, y uno de los mandamientos dice no matar. Ya, claro. Pero, profe, disculpe pero otra vez por interrumpir, pero ¿y si ante los ojos de ese Dios que tal vez existe o tal vez no, matar a esa persona que cometió los crímenes está bien? Ya está dudando, profesor. Y si está bien matar ante los ojos de ese Dios, ¿no? Eso dice. Claro, eso es lo que yo estoy diciendo, que por ejemplo, mira, Ajá. Bueno, es que an- dependiendo de cómo se le interprete a la Biblia, y en el Antiguo Testamento hay pasajes así. El Antiguo Testamento le dice ojo por ojo, diente por diente. Si tu enemigo te mata a un esclavo, a un sirviente tuyo, tú puedes ir y matarle un esclavo al otro. Ese ojo por ojo, diente por diente se llama la ley del talión. Es una especie de código de ética, pero entendamos que eso valía hace 4.000 años, hace 3.000 años atrás, y que las leyes y los códigos de ética de las personas también han ido evolucionando. Por eso es que ustedes, si leen la Biblia, ustedes van a encontrar muchas contradicciones entre lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento. Ejemplo, el Antiguo Testamento dice lo que leyó Luis, que si a sangre matas, otro tiene que venir y matarle, que eso es justicia. Pero eso es Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento viene Jesucristo y ¿qué le dice Jesucristo? Que hay que perdonar a todos, que si alguien te pega aquí, tú no le respondas, sino más bien muéstrale la otra mejilla, que tienes que perdonar. Y Cristo murió en la cruz perdonando a sus propios asesinos. ¿Eso por qué? Porque en la Biblia hay una evolución de los códigos de ética también, y los códigos de ética del Antiguo Testamento ya quedan caducos, ya quedan prácticamente obsoletos en muchos ¿Y por qué no aspectos eliminan el Antiguo frente al Nuevo Testamento? Testamento. Ya, porque tiene aspectos históricos. Lo que pasa es que la Biblia no es un solo libro, sino que la Biblia son 73 libros reunidos en uno solo. Y los libros del Antiguo Testamento tienen muchos aspectos mitológicos, históricos, poéticos, proféticos, sapienciales, es una mezcla de todo. Y además, como son una especie de reliquias arqueológicas muy antiguas, pues permanecen dentro ahí, no borran ninguna de esas partes, pero ahí está lo que algunos de ustedes dijeron. En cambio, eso hace difícil interpretarla y por eso hay que saberla, entender y interpretar bien. Porque si me preguntan a mí, yo diría que la Biblia es uno de los libros más difíciles de entender correctamente, porque son 2.000 años y más de historia y de tradiciones ahí. Ajá. Sol, tiene la palabra Sol. Ok, están diciendo que hay que perdón, a matar o quitarle la vida a personas que son pecadores.
Entonces, en el Antiguo, perdón, yo me quedé con lo de la Biblia, pero en los mandamientos se dice que, por ejemplo, hasta incluso tener un mal pensamiento, te vuelve un pecador. Entonces, ¿por qué a esa persona tampoco la matarían si también es un pecador? Si estás cogiendo y quitándole la vida a otra persona. Ah, ya, claro. Pero aquí no están en la ley, no te matan por pecador, porque si no, no matarán a todos. No matan por pecador, sino por asesino o criminal. De acuerdo a la gravedad del crimen, del delito. Ya, y para ir concluyendo, mis estimados jóvenes, porque ya se nos ha ido rapidito el tiempo, y los primer lugar los quiero felicitar, jóvenes, por compartir sus ideas, sus argumentos, por exponer lo que piensan. Eso es maravilloso y yo me la paso súper bien escuchándolos a ustedes, de verdad, los felicito a toditos. Bueno, por otro lado, ya vayan subiendo la captura del Padlet, súbanla a Edmodo para que no vayan a tener tarea atrasada ahí. Y justo aquí Luis con una pregunta que me hace acá en el chat de Zoom, con esa pregunta vamos a poder cerrar este debate que ha sido muy bonito y muy productivo, porque hemos podido escuchar de parte y parte argumentos súper buenos. Luis dice, entonces, ¿cuál debe ser la posición de los cristianos sobre la pena de muerte? En realidad, Luis, los cristianos se basan y se fundamentan esencialmente en el Nuevo Testamento de la Biblia. Y por más que el Antiguo Testamento diga ojo por ojo, diente por diente, que a sangre muere, a sangre mata y no sé qué, para los cristianos la ley que vale es la ley del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la ley del Nuevo Testamento? Es la ley del perdón, que por más que alguien incluso mate a un ser querido, el Nuevo Testamento dice hay que perdonar, porque la violencia solo engendra más violencia, porque matar a otra persona, eso va a engendrar más resentimiento social en los familiares del asesino, en la pandilla del asesino, que si ven que lo matan, si es que es miembro de una pandilla o de un cartel de drogas, si matan a uno, ellos vienen y matan a 10. Y eso comienza una espiral de violencia sin fin. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, las organizaciones internacionales de derechos humanos, la organización Amnistía Internacional, todas las organizaciones que defienden los derechos humanos están en contra de la pena de muerte en cualquiera de sus formas, sea por inyección letal, por la silla eléctrica, por el paredón, por fusilamiento, etc. Cualquier forma de pena de muerte va en contra de los derechos humanos, porque uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a la vida. Es cuestionante, es a veces irritante el saber que yo tengo que pagar mis impuestos y con esos impuestos le den de comer gratis en la cárcel a una persona que ha hecho tanto daño a la sociedad. Es verdad eso. Sin embargo, el no respetar el derecho a la vida, prácticamente eso puede generar consecuencias incluso más graves todavía Profe, de respuestas violentas ante profe. la situación. Sí, Cristóbal. Por cierto, yo le quiero decir que no estoy a favor de la pena de muerte. Pero argumentaste muy bien, Cristóbal. Excelente, te felicito. Sí, entonces, jóvenes, de hecho, esa es la postura. Todos los países que excepto uno. Miren lo que es de contradictorio. Estados Unidos no firma la Declaración de Derechos Humanos. Por eso en Estados Unidos, en algunos de sus estados, hay la pena de muerte hasta el día de hoy. Hay películas, un montón de películas, la silla de eléctrica, el paredón, no sé qué, la Pero, horca profe, y todo eso. o sea que Estados Unidos sí permite la pena de muerte. En algunos estados. Pero si no se supone que Estados Unidos es uno de los países más importantes de la ONU y la ONU defiende los derechos humanos. Así es, Christopher. Por eso Eso se contradictorio. llama, ¿sabe cómo se llama? Eso se llama hipocresía de las grandes superpotencias. Estados Unidos es el país quizá más poderoso del mundo, pero en estas cosas también resulta ser el más hipócrita del mundo. ¿Quién ha sido el único país que ha soltado una bomba atómica en contra de una ciudad llena de niños, de mujeres, de gente sin armas y civiles? Pues ese ha sido Estados Unidos. Y sin embargo, él es el que dice que defiende que los derechos humanos, que la democracia, mentira. Eso es hipocresía, eso es mentira. Lo que Estados Unidos siempre va a defender son sus intereses de imperialistas, de quererse quedar siempre con las riquezas de otras naciones.
Entonces, bueno, jóvenes, pues bueno, en esta parte del mundo, en este país democrático que se llama Ecuador, no hay pena de muerte, tenemos claros los derechos humanos y estamos a favor de la vida. Y más bien el problema de los asesinos, los delincuentes, habría que tratar de solucionarlos desde más temprana edad, desde casa, desde la escuela, dando trabajo a las familias, dándole educación, apoyo emocional, para que los jóvenes no se descarríen, etc. Es un reto gigantesco. No se puede hacer milagros. Sin embargo, hay que tratar de hacerlo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, bueno, ahí terminamos esta parte, jóvenes. Les felicito, ha sido muy interesante su participación en el debate. No se olviden de subir la captura del Padlet para que ustedes tengan ahí la nota en la asignación, ¿sí? Y con eso terminamos. Como quería... Profe, lo subimos, Sol, repita por favor, Sol. No se le entendió porque se le cortó todo lo que dijo. Ah, Sí, ya. se detuvo. Ya, perdón. Les decía, jóvenes, que bueno, que gracias por su participación, lo han hecho de una manera excelente. No se olviden de subir la captura. Y les decía que bueno, el Ecuador es un país que reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por eso en el Ecuador no existe la pena de Profe, muerte. una pregunta. Sí, Malena. Profe, una pregunta. ¿Hasta qué hora se puede enviar esa captura? Ah, ya, hasta las 2:30, ¿no han enviado? Ya terminé, profe. Ya, si no han enviado, todavía les voy a abrir hasta las 3 de pronto. ¿Les parece? Para que puedan enviar, si es que no han Sí, enviado. profe. Ya, ok, entonces les voy a dejar ahí hasta las 3 para que puedan seguir enviando, ¿ok? Listo, jóvenes, cuídense. Pero, profe, ¿subimos la captura o la subimos en un documento de Word? Como ustedes quieran, como ustedes quieran. Si quieren mandar la captura nomás, no hay problema. ¿Sí? Listo. Chao, jóvenes. Chao, profe. Cuídense. Chao, Dios profe. les bendiga. Cuídese. Hasta Chao, luego. cuídense. Chao, profe, chao, gracias. Chao. Igualmente, Chao, jóvenes. mister, gracias. Chao, gracias a ustedes. Muy bien.